Buenas noches y bienvenidos, una vez más, al refugio nocturno de Nova, Ciencia para Dormir. En este rincón tranquilo del universo, donde el silencio se convierte en un manto cálido y la prisa del día se desvanece, nos preparamos para un nuevo viaje de contemplación. Hoy no buscaremos respuestas definitivas, sino que abrazaremos la serena belleza de las preguntas que se extienden más allá del horizonte. En la calma de la noche, las ideas más vastas no son desafíos, sino invitaciones a la maravilla, a un estado de paz donde la mente se relaja y se expande, como una nebulosa que se despliega en la inmensidad del cosmos. Hoy, en la quietud de este momento, vamos a dejar volar nuestra imaginación para soñar con las posibilidades más grandiosas y audaces de la arquitectura cósmica, con las construcciones que una civilización podría erigir cuando su ambición no conoce límites y asimismo los límites mismos de lo que podemos reconocer como construcción. Antes de comenzar nuestro viaje, recuerda suscribirte si te gusta nuestro contenido. Te mantendremos informado y sereno cada noche. Bienvenidos. Nuestra especie, la humanidad, es en esencia una especie de constructores. A lo largo de la historia, desde el momento en que unimos dos rocas para crear una herramienta, hasta el día de hoy, nuestro progreso ha estado marcado por la capacidad de crear, de organizar, de moldear el mundo que nos rodea para satisfacer nuestras necesidades. Las construcciones más grandes y audaces de la humanidad son más que simples edificios. Son monumentos a nuestro ingenio, a nuestra ambición y a nuestra voluntad de dejar una huella en el tiempo. Son el primer y más evidente signo de que una civilización tecnológica ha emergido y ha comenzado a dominar su entorno. Pensemos en algunas de estas obras que se alzan en nuestro propio planeta, las que nos recuerdan de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos. Viajemos en nuestra mente al antiguo Egipto, a la inmensidad de la meseta de Giza, donde se alzan las grandes pirámides. No son solo tumbas, son una declaración, una obra de ingeniería que ha desafiado al tiempo y a la comprensión. El gran arquitecto y el faraón Khufu concibieron y ejecutaron la construcción de la más grande de ellas, la pirámide de Keops, una estructura que se alza 147 metros hacia el cielo y que tardó décadas en construirse. La escala de este proyecto es alucinante, incluso para nuestros estándares modernos. Imaginen las decenas de miles de trabajadores que sin las herramientas que hoy consideramos básicas, movieron millones de bloques de piedra caliza y granito, pesando cada bloque en promedio 2.5 toneladas para construir estas montañas artificiales. Fue un acto de fe, un acto de poder, una manifestación de una sociedad organizada y una demostración del dominio de la geometría, la astronomía y la planificación logística. Se orientaron a los puntos cardinales con una precisión casi perfecta, lo que sugiere una profunda comprensión de los cielos. Las pirámides son, en su esencia, una superestructura de nuestra propia civilización de hace miles de años, un logro que aún hoy nos asombra y nos hace preguntarnos cómo lo hicieron. El tamaño, la precisión y la duración de su construcción nos demuestran que la escala no es un impedimento, sino un simple desafío para la ambición humana cuando se une con el conocimiento y la voluntad. Ahora, trasladémonos al extremo oriente, a la vastedad de las montañas y desiertos de China, donde serpentea la Gran Muralla China. Esta no es solo una pared, es una barrera monumental que se extiende a lo largo de miles de kilómetros, uniendo fortificaciones y torres de vigilancia. Es un testimonio de la perseverancia humana a lo largo de siglos. Las primeras secciones
fueron construidas hace más de 2000 años, pero el proyecto, tal como lo conocemos en su mayor parte, es el resultado de un inmenso esfuerzo colectivo que se extendió durante la dinastía Ming. Se construyó para proteger, para delimitar fronteras, para unir un pueblo bajo un propósito común. Más allá de su función militar, se convirtió en un símbolo de unidad y de la capacidad de una civilización para moldear su entorno de una manera que parece desafiar las leyes de la naturaleza. La magnitud de su construcción, que se extiende a lo largo de 21.000 kilómetros, con tramos que cruzan valles profundos y cumbres escarpadas, nos obliga a contemplar la capacidad de nuestra especie para concebir y ejecutar proyectos de una escala inimaginable, proyectos que superan con creces la vida de un solo individuo o una sola generación. Es una manifestación de la voluntad colectiva. Y, por último, elevemos la mirada por encima de las nubes, a un punto brillante que se mueve lentamente en el cielo nocturno, la Estación Espacial Internacional, ISS. Esta es nuestra primera verdadera superestructura a escala cósmica, un logro de la ingeniería que flota a 400 kilómetros sobre nosotros. La ISS no fue construida por una sola nación, sino por una colaboración global de más de una docena de países. Es un hogar en el vacío, un laboratorio para la ciencia, un puesto de avanzada de la humanidad. Cada módulo, cada panel solar, cada pieza de esta estación fue diseñada, fabricada y ensamblada con una precisión milimétrica en el espacio, una hazaña que nos ha enseñado a vivir y trabajar más allá de las fronteras de nuestro propio planeta. Es un faro de luz para nuestra civilización, un símbolo de lo que podemos lograr cuando unimos nuestros talentos y nuestra ambición para un propósito común, un monumento flotante a nuestra curiosidad y a nuestro deseo de explorar. La ISS es una prueba de que nuestra ambición no se limita a la Tierra y es un pequeño pero significativo primer paso hacia la gran arquitectura del cosmos, un proyecto que establece las bases para futuras misiones a la Luna, a Marte y más allá. Estas son algunas de nuestras superestructuras. Son las huellas que hemos dejado y que dejaremos en el futuro. Nos demuestran que, a medida que una civilización avanza, su arquitectura se vuelve más ambiciosa, más grande, más fundamental para su propia existencia. Con esto en mente, podemos empezar a entender cómo una civilización mucho más antigua y avanzada que la nuestra podría haber dejado su marca en el universo. Para navegar por estas ideas colosales, necesitaremos una brújula, un mapa conceptual que nos ayude a ordenar lo que es posible de lo que es pura especulación. Para ello, nos guiaremos por la escala de Kardashev, propuesta por el astrofísico Nikolai Kardashev en 1964. No es una medida estricta de nuestra moralidad o nuestra inteligencia, sino una clasificación basada en el poder energético que una civilización puede manejar. Es un simple pero elegante marco para nuestro viaje de hoy, una escalera de 3 peldaños que nos guiará desde nuestra civilización, que aún está en su infancia, hasta las más avanzadas. En el primer escalón de esta escala, la civilización de tipo primero, se encuentra una especie que es capaz de aprovechar y utilizar la energía total de su planeta de origen. Pensemos en lo que esto significa. No es solo la energía que consumimos de combustibles fósiles o de fuentes renovables. Se trata de la totalidad de la energía que llega a la superficie de la Tierra del Sol, la energía geotérmica que se esconde en las profundidades de nuestro mundo, la energía cinética de nuestros vientos y océanos, y la energía potencial de cada átomo en la Tierra. En esta etapa, el dominio sobre el clima, los recursos naturales y la energía de nuestro mundo sería completo.
Una civilización de tipo Pilon podría desviar huracanes, controlar terremotos y generar una cantidad de energía casi ilimitada de fuentes sostenibles. Actualmente, nuestra civilización se encuentra en el proceso de llegar a este nivel, lo que Kardashev estimó que podríamos alcanzar en el próximo siglo o dos, una vez que hayamos resuelto los desafíos de nuestra propia tecnología y de nuestra coexistencia en el planeta. Se trata de un punto de inflexión en nuestra propia historia, un momento en el que habremos resuelto los problemas de la escasez de recursos y la energía, un momento en el que nuestra civilización habrá madurado para convertirse en dueña de su propio mundo. El siguiente salto, la civilización de tipo segundo, es el gran salto a la escala estelar. Una civilización de este tipo podría aprovechar y utilizar la energía total de su estrella anfitriona. Esto es un salto de 1 billón de veces en la cantidad de energía disponible. Para lograrlo, necesitarían construir algo de una magnitud inimaginable alrededor de su estrella. Se trata de una necesidad lógica. Si una civilización de tipo primero usa toda la energía de su planeta y sigue creciendo, ¿dónde obtendrán la energía para seguir? La respuesta es obvia: la fuente de energía más poderosa que tienen a su disposición. Aquí es donde las superestructuras se vuelven una necesidad, una respuesta a una ambición que ha superado el tamaño de su planeta y se ha expandido a la escala de su sistema solar. Y, por último, la civilización de tipo 3, una que es capaz de utilizar la energía total de una galaxia entera. Hablamos de un poder que nos resulta incomprensible, una escala de ingeniería y manipulación que nos invita a pensar en las posibilidades más audaces y especulativas. Una civilización de este tipo podría manipular la energía de miles de millones de estrellas, agujeros negros supermasivos y nebulosas enteras. Podrían reconfigurar la forma misma de su galaxia, convirtiéndola en su hogar, en su obra de arte o en su máquina. Sería una civilización de una longevidad y un poder que desafiaría toda nuestra comprensión. A lo largo de este viaje, utilizaremos esta escala como nuestra guía. Comenzaremos por las estructuras que una civilización de tipo segundo necesitaría para dominar su estrella. Luego pasaremos a los hábitats gigantescos que les permitirían poblar el vacío. Y finalmente nos adentraremos en las ideas más salvajes y maravillosas de las civilizaciones de tipo tercero y más allá, esas que desafían las mismas leyes de la física tal como las conocemos. Así que, con la brújula de Kardashev en la mano y la luz de las estrellas como faro, nos preparamos para el viaje. Dejen que estas ideas se asienten suavemente en su mente, que se conviertan en los ingredientes de sus sueños más profundos y más extraños. Nos adentramos en el reino de los arquitectos cósmicos. Hemos usado nuestras propias construcciones como un espejo de lo que somos capaces de lograr. Ahora dejamos atrás la comodidad de un planeta único y nos aventuramos a un espacio donde la arquitectura no solo se limita a la superficie de un mundo, sino que se extiende a lo largo de un sistema solar entero. Imaginen una civilización que ya no se contenta con la energía de un solo planeta, sino que ha fijado su mirada en la fuente de vida y poder de todo su sistema, su estrella anfitriona. Las demandas de una especie que ha colonizado su sistema solar y cuyas necesidades energéticas han crecido exponencialmente ya no pueden ser cubiertas por las fuentes de un solo mundo. El poder de un planeta, por muy grande que sea, es insignificante en comparación con la inmensa energía que emana de su estrella. La respuesta lógica, casi inevitable, es la gran arquitectura de las estrellas, la construcción de megaestructuras que no solo capturan la luz,
sino que también manipulan el poder de un sol para sus propios fines. El primer y más famoso concepto que surge de este nivel es la esfera de Dyson, una idea que el físico y matemático Freeman Dyson propuso en 1960. La idea original era audaz y romántica. Una civilización de tipo segundo construiría una envoltura esférica sólida, perfectamente encapsulante, alrededor de su estrella para capturar cada partícula y cada fotón de luz que emite, proporcionando así una fuente de energía prácticamente ilimitada. La visión era tan simple como impresionante. Un mundo hueco gigantesco, con su civilización viviendo en su superficie interior, protegida y alimentada por la energía omnipresente de su sol central. La superficie interna podría ser un vasto y continuo paisaje artificial, con ríos serpenteantes que fluyen hacia mares internos, montañas que se elevan hacia un cielo simulado y ciudades que brillan con la luz eterna de la estrella contenida. La inmensidad de esta superficie sería 100 millones de veces la superficie de la Tierra, un espacio casi infinito para la vida y el desarrollo de una civilización que ha trascendido sus limitaciones planetarias. La esfera de Dyson representaba el pináculo de la ingeniería, un sueño de control total sobre el entorno cósmico, una manifestación del deseo de una especie de protegerse del vacío implacable del espacio y de la radiación nociva de su estrella sin perder su fuente de vida. Sería un universo cerrado y autosuficiente, un paraíso artificial donde la vida podría florecer sin los caprichos de un clima errático o la amenaza constante de los asteroides y cometas. La existencia de un objeto así sería una declaración de poder y dominio sin precedentes, la huella definitiva de una inteligencia cósmica. Sin embargo, la física moderna ha demostrado que esta idea, aunque poética y fascinante, es prácticamente imposible en su concepción original. Una esfera sólida, de tal magnitud y masa, construida alrededor de una estrella, no sería estable gravitacionalmente. Cualquier pequeña perturbación en su órbita la haría colapsar sobre el Sol, debido a las inmensas fuerzas de marea y la falta de un punto de equilibrio estable. No existiría una fuerza que mantuviera la esfera en su lugar y resistiera la atracción gravitacional irregular. Además, los materiales necesarios para soportar una estructura tan masiva y tan cercana a las altas temperaturas de una estrella simplemente no existen en la naturaleza, ni podrían ser creados por ninguna tecnología conocida. La resistencia a la atracción requerida para evitar que la esfera se desintegre sería astronómica. La cantidad de masa necesaria para construir una esfera de este tamaño, el equivalente a la de un planeta como Júpiter o incluso varias veces la masa de la Tierra, sería un desafío logístico y de ingeniería insuperable. Deberíamos desmantelar un planeta entero y aún así, la inestabilidad inherente de la estructura la haría inviable. La esfera de Dyson, en su forma original, es una fantasía de la ingeniería que, aunque inspiradora, nos lleva a buscar soluciones más realistas. Es un sueño imposible, pero un sueño que nos abrió la puerta a una idea mucho más plausible y, si cabe, aún más impresionante por su pragmatismo y adaptabilidad. Por eso, el concepto más plausible y aceptado en la actualidad es el del enjambre de Dyson. En lugar de una esfera sólida monolítica, imaginen miles de millones de satélites, de paneles solares gigantes, de hábitats rotatorios y de estaciones de energía que orbitan la estrella de manera coordinada, formando una vasta nube que la envuelve. Este enjambre sería una red modular y adaptable, una ciudad orbital gigantesca que se construiría gradualmente a lo largo de incontables eones. No sería un proyecto monolítico y estático,
sino una expansión orgánica y dinámica de una infraestructura viva, como las células que se dividen y se organizan para formar un organismo complejo. Para construir un proyecto de esta magnitud, la civilización de tipo segundo necesitaría una cantidad masiva de materia prima. Los planetas gaseosos, como Júpiter y Saturno, en nuestro propio sistema, serían minados sistemáticamente para obtener sus vastos recursos de hidrógeno y helio, fundamentales para la fusión nuclear y como componentes estructurales. Los asteroides, ricos en metales pesados, silicatos y otros elementos esenciales, serían desmantelados y sus materiales utilizados para construir los colectores de energía, las estructuras de soporte y los hábitats. Los cometas, con sus vastas reservas de hielo, podrían ser la fuente inagotable de agua para los ecosistemas artificiales y los procesos industriales. A medida que el enjambre creciera, la energía y los recursos serían reciclados de manera eficiente, creando un sistema autónomo y expansivo que se autorrepararía y autorreplicaría. Cada una de estas estructuras individuales podría ser un hábitat autónomo con sus propios ecosistemas simulados, un centro de investigación científica avanzada, un centro de procesamiento de datos para una inteligencia artificial de escala planetaria o galáctica, o una simple estación de energía que alimenta al resto del sistema. El enjambre completo, al trabajar en conjunto, capturaría la inmensa mayoría de la energía de la estrella, lo que proporcionaría a la civilización un poder que nos resultaría incomprensible. La cantidad de energía que nuestro Sol emite en un solo segundo es mayor que la cantidad de energía que la humanidad ha consumido a lo largo de toda su historia. Imaginen el poder que una civilización tendría si pudiera aprovecharlo todo. Serían los amos indiscutibles de su propio sistema solar, con la capacidad de terraformar mundos a voluntad, construir flotas de naves gigantescas capaces de viajes interestelares y mantener una población prácticamente ilimitada, todo gracias a la energía inagotable de su estrella. Sería el equivalente, para nuestra escala, a una civilización de hormigas que construye su hormiguero alrededor de un árbol, aprovechando cada hoja, cada rama y cada raíz para sus propias necesidades vitales. La civilización de tipo segundo no habita simplemente en un mundo. Su propia existencia se convierte en un mundo en sí misma, una entidad simbiótica con su sol. Si una civilización construyera un enjambre de Dyson, ¿cómo lo detectaríamos desde la vasta distancia interestelar? La respuesta se encuentra en el calor residual. Un enjambre, al absorber la energía visible de su estrella, la luz que normalmente veríamos, se calentaría de manera significativa. Ese calor residual no desaparece, sino que sería reirradiado en forma de radiación infrarroja, una firma térmica distintiva que los telescopios terrestres y espaciales podrían detectar. Los astrónomos buscan estrellas que parezcan anormalmente frías en el espectro visible o que emitan una cantidad anómala de radiación infrarroja para su tipo espectral. Es una búsqueda de una anomalía en el balance energético de la estrella, una señal de que algo está interfiriendo con su emisión natural de luz. A la fecha, se han encontrado algunas anomalías interesantes que han encendido la imaginación popular y científica, como la famosa estrella de Tabi, KIGG 8462852, también conocida como la estrella de Boyajian. Esta estrella, observada por el telescopio espacial Kepler en 2015, mostró fluctuaciones de brillo altamente inusuales y no periódicas, atenuándose en hasta un 22% de su luminosidad, algo que no podía ser explicado por planetas en tránsito o eventos estelares conocidos. Durante semanas, la estrella se atenuaba de forma irregular.
en un patrón que desafiaba las explicaciones astronómicas convencionales. La comunidad científica se volcó en el estudio de este fenómeno y se barajaron decenas de hipótesis, desde nubes masivas de cometas y polvo en su órbita hasta la excitante, aunque altamente especulativa, posibilidad de un enjambre de Dyson en construcción alrededor de la estrella, aunque las explicaciones más probables se refieren a complejas nubes de polvo y fragmentos de cometas. La búsqueda de estas firmas anómalas es una de las misiones más emocionantes de la astronomía moderna, un recordatorio constante de que estamos buscando las huellas de una civilización que podría haber resuelto sus problemas energéticos a una escala cósmica inimaginable. La historia de la estrella de Tabi es un ejemplo perfecto de cómo una anomalía, un simple parpadeo de luz en un lugar inesperado, puede encender nuestra imaginación y llevarnos a soñar con posibilidades que hasta hace poco considerábamos pura ciencia ficción. Es un recordatorio de que en el universo las explicaciones más sencillas no siempre son las correctas y que lo más extraordinario podría estar esperando ser descubierto. Continuando con la escala estelar, nos encontramos con una idea que es incluso más ambiciosa que la de una esfera de Dyson: los motores estelares, a veces conocidos como propulsores de Shkadov. Imaginen una civilización que no solo quiere aprovechar la energía de su estrella, sino que también quiere moverla. La motivación podría ser la supervivencia a largo plazo, huir de un peligro cósmico inminente, como una supernova cercana que podría esterilizar su sistema, la colisión con un agujero negro errante, o incluso la necesidad de escapar del envejecimiento y la eventual muerte de su propia galaxia. O quizás la motivación es la colonización a una escala épica, mover su estrella y todo su sistema planetario a un lugar más favorable en la galaxia, a una zona con más recursos, con menos peligros, o simplemente a un destino elegido para la expansión. Un propulsor de Shkadov es un concepto teórico que utiliza la radiación de la estrella para moverla. Imaginen un espejo gigantesco, una vela de luz de dimensiones inconcebibles, colocada a una distancia considerable de la estrella, que redirige la luz que recibe de la estrella en una sola dirección. La presión de la radiación, aunque increíblemente débil por sí sola, ejercería una fuerza constante que empujaría a la estrella en la dirección opuesta al espejo. La fuerza de esta propulsión es tan minúscula en relación con la masa colosal de una estrella que el proceso de moverla sería inimaginablemente lento, tardando millones o incluso miles de millones de años en desplazarla una distancia significativa. Un solo humano no podría apreciar el movimiento en su vida, ni siquiera en 1000 generaciones. Sin embargo, para una civilización de larga vida, con un enfoque en la supervivencia a largo plazo que abarca eones, este sería un proyecto viable de generaciones, una obra de ingeniería que se completaría a lo largo de escalas de tiempo geológicas o incluso cosmológicas. Si detectáramos una estrella moviéndose a una velocidad anómala o con una trayectoria inusual que no pudiera explicarse por interacciones gravitacionales naturales o con un patrón de emisión de luz asimétrico que sugiriera la presencia de un gigantesco escudo o espejo bloqueando una parte de su luz, podríamos estar presenciando un propulsor de Shkadov en acción. Es una idea que nos obliga a reconsiderar nuestra propia concepción del tiempo y de lo que una civilización avanzada podría ser capaz de lograr. Es la audacia de pensar no solo en el aquí y ahora, sino en un futuro tan lejano que se funde con el pasado. Es el último acto de una especie que ha dominado por completo su entorno y que decide reescribir las leyes del movimiento en el cosmos.
un testimonio silencioso de su capacidad para planificar su destino a través de las edades estelares. Pero la creatividad de los arquitectos cósmicos no se detiene ahí. Otra idea aún más fascinante, que va de la mano con la escala de un enjambre de Dyson, es la de un cerebro matrioshka. Este concepto, imaginado por el futurólogo Robert Bradbury, es un ejemplo del por qué una civilización de tipo segundo necesitaría tanta energía y cómo su propósito podría trascender la mera existencia física. A medida que una civilización avanza, es probable que no solo busquen energía para vivir y expandirse, sino también para pensar, para procesar información, para simular y comprender la totalidad de su realidad y más allá. La computación a gran escala, la creación de inteligencias artificiales de niveles divinos y la simulación de realidades complejas, quizás la totalidad de su historia, cultura o incluso universos completos, requerirían una cantidad de energía inimaginable. Un cerebro matrioshka sería una serie de esferas de Dyson anidadas, una dentro de la otra, como las muñecas rusas, pero a una escala cósmica. Cada capa concéntrica estaría compuesta por computadoras masivas, cada una capturando la energía residual de la esfera anterior y alimentando una red de procesamiento de datos cada vez más densa. La esfera más interna, más cercana a la estrella, estaría a temperaturas altísimas, albergando los procesadores más eficientes. Las capas externas, más frías, capturarían la energía disipada por las capas internas, reciclándola y emitiendo la energía residual final en forma de radiación infrarroja de baja frecuencia detectable. El objetivo final no es simplemente la supervivencia física, sino la preservación de la conciencia misma, la simulación de realidades enteras donde las mentes de la civilización podrían existir de forma inmortal, explorando posibilidades infinitas sin las limitaciones del cuerpo o el espacio. Sería el último acto de una civilización que ha trascendido la necesidad de habitar el espacio físico y se ha convertido en una conciencia computacional que vive y piensa en el interior de una estrella, una biblioteca cósmica de conocimiento y experiencia. Esta idea presenta las mismas complejidades que la esfera sólida de Dyson, pero podría presentarse de formas alternativas que aún no hemos descifrado. Y si pensamos en las superestructuras más audaces y fantásticas, no podemos dejar de lado el concepto del disco de Alderson. Imaginen un disco masivo y plano, construido alrededor de una estrella en el plano de la eclíptica. A diferencia de una esfera de Dyson o un enjambre, este disco no encerraría completamente la estrella, pero su superficie sería tan vasta que haría del enjambre de Dyson una simple aldea en comparación. El disco tendría un radio que se extendería a lo largo de millones de kilómetros, llegando incluso a la órbita de lo que alguna vez fue Júpiter. El disco sería estable gravitacionalmente gracias a la fuerza centrípeta generada por su rotación y la presión de radiación de la estrella que equilibraría las fuerzas gravitatorias. La civilización podría vivir en la superficie del disco, en un mundo que se extiende a lo largo de millones de kilómetros en todas direcciones, con una gravedad constante en toda su superficie, gracias a la rotación y la masa del disco. La estrella central, al ser un sol, crearía un ciclo día-noche natural a medida que el disco girara lentamente. El centro del disco sería la estrella, una fuente de luz y calor omnipresente, mientras que el borde exterior se extendería hasta el punto en que la luz de la estrella ya no sería suficiente para sostener la vida, convirtiéndose en un vasto desierto helado, un desolado páramo en la oscuridad exterior. Las implicaciones de un hábitat así son asombrosas. No habría estaciones climáticas,
a menos que fueran creadas artificialmente en vastas zonas. La superficie habitable sería casi ilimitada, ofreciendo espacio para billones de seres. Es un concepto que lleva la idea de una megaestructura al extremo de la imaginación, una civilización que no solo habita un planeta, sino que construye su propio planeta a una escala cósmica, una megatierra artificial que eclipsaría a cualquier mundo natural. Dejen que estas ideas se asienten en su mente mientras nos preparamos para un breve momento de silencio. Hemos viajado de nuestras modestas construcciones a las estructuras que una civilización podría crear en torno a una estrella entera. En el próximo segmento daremos un paso más allá para explorar el arte de habitar el vacío, contemplando los gigantescos hábitats que podrían flotar en el espacio como ciudades artificiales. Hemos recorrido un largo camino desde las modestas construcciones de una civilización planetaria y hemos escalado hasta las colosales obras de ingeniería estelar. La civilización de tipo segundo, con su dominio de un sistema solar completo, ha resuelto el problema de la energía y el hábitat, pero se enfrenta a una nueva limitación: el espacio. Una estrella, por muy grande que sea su enjambre o sus hábitats, es solo un punto en la inmensidad de una galaxia. Las necesidades de una civilización que ha crecido exponencialmente, con miles de millones de mentes y billones de máquinas, ya no pueden ser contenidas en un solo sistema solar. La respuesta lógica, la evolución inevitable de su ambición, es la conquista y la manipulación de una galaxia entera. Es el nivel de la civilización de tipo 3, una entidad que ha trascendido los límites de su estrella para convertirse en la arquitecta de su propia galaxia. Su poder no se mide por la energía que consume de un sol, sino por la energía que aprovecha de billones de estrellas, de cada agujero negro y de cada nube de gas en su galaxia. Su huella no se limita a un rincón del cosmos, sino que se extiende a lo largo de una espiral de estrellas, creando un imperio cósmico sin precedentes. La civilización de tipo Terres no habita una galaxia, se convierte en la galaxia. La primera y más audaz idea que surge de este nivel de desarrollo es la de una red galáctica de Dyson. Imaginen que el enjambre de Dyson, del que hemos hablado antes, se replique no a una escala de un solo sistema solar, sino a una escala de billones de estrellas. La civilización de tipo tercera construiría un vasto entramado de esferas de Dyson, enjambres de Dyson y hábitats espaciales que envolverían cada estrella de su galaxia. Sería una red de energía interconectada, una telaraña de poder que se extendería a través de miles de años luz, uniendo cada sistema solar en un solo superorganismo cósmico. La energía recolectada de cada sol, cada púlsar y cada agujero negro supermasivo en el centro galáctico sería canalizada a través de esta red, alimentando las necesidades de una civilización que se ha expandido a lo largo de toda una galaxia. La materia prima para construir una red de esta magnitud provendría de los planetas, asteroides y nubes de gas de cada sistema solar. La civilización de tipo tercer se habría convertido en una fuerza de la naturaleza, desmantelando mundos y estrellas para construir su propio universo. La galaxia no sería un simple hogar, sino un vasto y complejo motor de energía, una maquinaria cósmica diseñada para alimentar a una civilización que ha alcanzado la inmortalidad. La existencia de una red de Dyson galáctica sería una señal inconfundible de que hemos encontrado una civilización de tipo tercere, una firma térmica de radiación infrarroja de una magnitud que eclipsaría a cualquier fenómeno astronómico natural. Profundizando en este concepto de la red galáctica de Dyson, es crucial entender que su construcción no sería un proyecto rápido,
ni siquiera en escalas de tiempo humanas. Se extendería a lo largo de millones de años, comenzando desde el sistema solar original y expandiéndose como una plaga de autorreplicantes a lo largo de los brazos espirales de la galaxia. La civilización de tipo terzo no solo minaría recursos, sino que también desarrollaría una nanotecnología de autorreplicación capaz de construir las estructuras y los hábitats de forma autónoma, utilizando la materia prima disponible en cada sistema solar. Los grises, como los llamamos en la ciencia ficción, serían robots, inteligencia artificial y drones que trabajarían sin descanso para construir la red, mientras que los seres biológicos de la civilización vivirían en los lujosos hábitats que la red proporcionaría. El proceso de construcción sería gradual y la firma térmica de la galaxia cambiaría lentamente a medida que más y más estrellas se vieran envueltas en la red. Los astrónomos de otras galaxias verían un fenómeno extraño, una galaxia que parece estar oscureciéndose en el espectro visible, mientras que su emisión de radiación infrarroja crece exponencialmente. Sería una señal de que la vida ha trascendido su planeta, su estrella y su sistema para convertirse en un fenómeno de escala galáctica. La materia prima necesaria para un proyecto de esta magnitud es asombrosa, y la civilización de tipo tercero tendría que tener una capacidad de reciclaje de recursos casi perfecta. Los residuos de la construcción, el calor disipado de las computadoras, todo sería reutilizado para construir más estructuras en un ciclo de vida y muerte a una escala cósmica. Pero una galaxia es un lugar peligroso. El riesgo de explosiones de supernovas, la radiación cósmica de alta energía, la colisión con otras galaxias o la caída en el agujero negro supermasivo del centro galáctico son amenazas constantes para la vida. Por eso, la civilización de tipo terzo no solo busca energía, sino también la supervivencia a largo plazo. Una de las ideas más ingeniosas y fantásticas para lograrlo es la arquitectura del centro galáctico. Imaginen una civilización que ha aprendido a manipular las fuerzas gravitacionales del agujero negro supermasivo que reside en el corazón de cada galaxia. Este agujero negro, con su inmensa masa y su poder gravitacional, es la fuente de una energía inimaginable. La civilización podría construir una estructura masiva a su alrededor, una esfera de Dyson de dimensiones cósmicas que capturaría la radiación de la materia que cae en el agujero negro y la utilizaría como fuente de energía. Esta estructura no solo sería un motor de poder, sino también una ciudad central, el hogar del gobierno, la cultura y la conciencia de una civilización galáctica. Las mentes más brillantes de la civilización podrían residir en esta megaestructura, trabajando en la simulación de realidades, la creación de nuevas formas de vida y la comprensión de los misterios del universo. El centro galáctico, que para nosotros es un lugar de terror y misterio, para ellos sería el centro de su universo, un faro de vida en la oscuridad. El concepto de la arquitectura del centro galáctico es, en muchos sentidos, el epítome de la ambición. El agujero negro supermasivo, con su campo gravitacional masivo, es la fuente de energía más poderosa que se conoce en el universo. La materia que cae en él se acelera a velocidades cercanas a la de la luz, emitiendo una radiación de alta energía que podría ser capturada por la civilización. La estructura que rodearía el agujero negro no sería una esfera de Dyson sólida, ya que las fuerzas de marea y la radiación de alta energía la harían colapsar. En cambio, sería una red de estaciones espaciales, de paneles de energía y de hábitats que orbitarían el agujero negro a una distancia segura,
pero lo suficientemente cerca como para aprovechar su inmensa energía. El desafío de ingeniería de un proyecto de esta magnitud sería insuperable para nosotros. La civilización de tipo Terce tendría que tener un conocimiento completo de la física cuántica, de la relatividad general y de la termodinámica para construir una estructura que pueda sobrevivir en el entorno hostil del centro galáctico. La vida en el interior de esta megaestructura sería una experiencia surrealista, con el agujero negro supermasivo brillando en el centro del cielo y la curvatura del espacio-tiempo distorsionando la vista de las estrellas lejanas. Sería un universo en sí mismo, un lugar donde el tiempo y el espacio no se comportan como los conocemos. Pero una civilización de tipo Terces no solo se limita a vivir en su galaxia, también puede manipularla a su voluntad. Una de las ideas más audaces y especulativas es la de los motores de galaxias. Imaginen una civilización que ha construido gigantescos propulsores en los bordes de una galaxia, que utilizan la energía de las estrellas para moverla a través del cosmos. La motivación podría ser la de escapar de la colisión con otra galaxia o la de colonizar un nuevo sector del universo. El motor de galaxias sería una obra de ingeniería a una escala inimaginable, una manifestación del poder de una civilización que ha trascendido los límites de la física tal como la conocemos. La fuerza necesaria para mover una galaxia sería astronómica y el proceso tomaría millones de años. Pero para una civilización que piensa en escalas de tiempo cósmicas, esto sería un proyecto viable. La detección de una galaxia con un movimiento anómalo o con una emisión de energía asimétrica podría ser la primera señal de que estamos observando un motor de galaxias en acción. Sería el último acto de una especie que ha dominado por completo su entorno y que decide reescribir las leyes del movimiento en el cosmos. El concepto de los motores de galaxias se basa en principios de física teórica que son un paso más allá de nuestra comprensión actual. Un motor de galaxias podría funcionar de varias maneras. Una de ellas sería el uso de la presión de radiación de las estrellas. La civilización podría construir una serie de gigantescos espejos que reflejarían la luz de las estrellas de la galaxia en una sola dirección, ejerciendo una fuerza que la empujaría en la dirección opuesta. La fuerza sería débil, pero constante, y a lo largo de millones de años, la galaxia se movería. Otra idea, mucho más especulativa, es la de la manipulación del espacio-tiempo, utilizando una tecnología similar a la del motor de curvatura de Alcubierre. El motor de curvatura, propuesto por el físico mexicano Miguel Alcubierre, es una solución teórica a las ecuaciones de la relatividad general que permitiría viajar a velocidades superlumínicas sin violar las leyes de la física. El motor de curvatura crearía una burbuja de espacio-tiempo plano alrededor de la nave, expandiendo el espacio-tiempo detrás de ella y contrayéndolo delante, lo que permitiría a la nave moverse a una velocidad aparente más rápida que la luz. Una civilización de tipo Terce podría usar una versión a escala galáctica de este motor, manipulando el espacio-tiempo de toda una galaxia para moverla a través del cosmos. Sería una obra de ingeniería que trascendería la física que conocemos, y la civilización que pudiera construirlo sería una fuerza de la naturaleza. Y por último, si la ambición de una civilización de tipo tercero es la de habitar la galaxia entera, la creación de los mundos de anillos galácticos sería el pináculo de su ingeniería. Imaginen que la civilización ha creado una serie de anillos gigantescos que giran en el vacío entre las estrellas, con un radio de miles de años luz, que se extienden a lo largo de toda una galaxia.
La superficie interior de estos anillos sería un hábitat para la vida, con una gravedad artificial generada por la rotación, una atmósfera contenida por los cascos de las estructuras y una fuente de luz y calor proporcionada por la energía capturada de las estrellas cercanas. Estos anillos galácticos serían mundos artificiales a una escala inimaginable, con sus propias ecologías, sus propias culturas y sus propias historias, una civilización que ha trascendido la necesidad de habitar un planeta natural para construir su propio universo. La existencia de estos anillos sería una señal inconfundible de que hemos encontrado una civilización de tipo tercero, una huella de su ambición y su poder. La construcción de un anillo galáctico sería un proyecto de escala cósmica, una obra que se completaría a lo largo de eones, pero el resultado sería un mundo que rivalizaría con cualquier galaxia natural en belleza y complejidad. La idea de los mundos de anillos galácticos es la culminación de todas las megaestructuras que hemos discutido. No es solo una estructura, sino un ecosistema entero a una escala galáctica. Los anillos no estarían conectados físicamente, sino que se mantendrían en su lugar por las fuerzas gravitacionales y la energía de la galaxia. La superficie interior de los anillos sería un vasto y continuo paisaje artificial, con ciudades, bosques, montañas y océanos que se extienden a lo largo de miles de años luz. La vida en el interior de un anillo galáctico sería una experiencia de ensueño, con el cielo curvo sobre la cabeza y las estrellas lejanas brillando en la oscuridad del vacío. La civilización que construyera estos anillos tendría que tener un control absoluto sobre el clima, la ecología y la geografía de la estructura. La materia prima para construir estos anillos provendría de los planetas y asteroides de la galaxia, que serían desmantelados y convertidos en los componentes estructurales de los anillos. La energía para mantenerlos en funcionamiento provendría de la red galáctica de Dyson, creando una simbiosis perfecta entre las estructuras de energía y las estructuras de vida. La civilización que pudiera construir estos anillos no sería solo la dueña de su galaxia, sino la arquitecta de su propio universo. Sería el pináculo de la evolución, el último acto de una especie que ha trascendido sus limitaciones y se ha convertido en una fuerza de la naturaleza. Hemos ascendido la escalera de Kardashev con pasos de gigante, desde las modestas construcciones de una civilización planetaria, pasando por la ambiciosa arquitectura estelar hasta el vasto imperio de una civilización galáctica. En cada etapa, hemos redefinido lo que significa el poder y la existencia, aprendiendo a manipular la energía y la materia a una escala cada vez mayor. Pero ahora nos encontramos en el umbral de lo inimaginable, un nivel de poder y comprensión que trasciende las fronteras de una sola galaxia. Hemos llegado a la cúspide, al nivel de la civilización de tipo cuarto y más allá, una entidad que ya no habita el universo, sino que lo manipula, lo reescribe y lo reinventa a su antojo. En este nivel, las megaestructuras ya no son de materia y energía, sino de espacio-tiempo y de las propias leyes de la física. Es la arquitectura de un universo, una manifestación del poder de una civilización que ha alcanzado un entendimiento casi divino del cosmos. El primer concepto que surge al pensar en una civilización de este calibre es el de la manipulación del universo. Imaginen una civilización que, después de dominar la energía de su galaxia, ha centrado su atención en la energía oscura y la materia oscura. Estas son las dos fuerzas más misteriosas y abundantes del universo, y la civilización de tipo cuarto, al igual que nosotros en el pasado, se ha dado cuenta de que el poder real no reside en lo que vemos, sino en lo que no. La energía oscura,
que está acelerando la expansión del universo, y la materia oscura, que une a las galaxias, son las fuentes de energía que una civilización de tipo Quartra podría aprovechar. Su poder no se mediría por la cantidad de estrellas que consume, sino por la cantidad de espacio-tiempo que controla. En este nivel, la civilización ya no se preocupa por la fusión estelar o por la radiación de agujeros negros, fuentes que ahora son comparativamente insignificantes. Su tecnología sería una manifestación de una comprensión completa del modelo cosmológico estándar, el modelo Lambda CDM, donde la energía oscura, representada por la constante cosmológica, constituye aproximadamente el 68% de la densidad de energía del universo y la materia oscura el 27%. El poder de esta civilización residiría en su capacidad para manipular esta energía inherente al vacío. La civilización de tipo Quartra no construiría hábitats o enjambres, sino que manipularía la propia tela del universo. Utilizando la energía oscura como fuente de propulsión, podría mover galaxias enteras a su antojo, creando nuevas constelaciones o uniendo galaxias en una sola supergalaxia. La materia oscura, con su inmensa gravedad, podría ser utilizada para crear agujeros de gusano estables, permitiendo a la civilización viajar instantáneamente a través de distancias inconcebibles. La arquitectura de esta civilización no sería de metal y vidrio, sino de curvatura del espacio-tiempo. Los edificios serían agujeros de gusano, serían atajos en el espacio-tiempo, y las ciudades serían galaxias enteras, unidas en una vasta red cósmica. La existencia de una civilización de este calibre sería casi indetectable para nosotros. No emitirían radiación infrarroja ni oscurecerían estrellas, porque su trabajo se llevaría a cabo a un nivel que va más allá de la materia. Solo veríamos anomalías en el movimiento de las galaxias o distorsiones inexplicables en el espacio-tiempo, como si un gigante invisible estuviera manipulando el universo a su antojo. Un ejemplo de esta manipulación podría ser el uso de la energía oscura para detener la expansión local del espacio-tiempo, creando burbujas de calma cósmica en las que las galaxias se mantendrían unidas, evitando la inevitable separación y fragmentación del universo. Esta sería una defensa contra la muerte por calor y la expansión eterna, una forma de crear un santuario de vida en un universo cada vez más vacío. Profundizando en este concepto de la manipulación del universo, es crucial entender que su base teórica se encuentra en la física cuántica y la relatividad general. Una civilización de tipo Quartra tendría un conocimiento completo de la teoría del todo, una teoría que unifica las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Con este conocimiento, podría manipular las partículas subatómicas, las ondas gravitacionales y la energía del vacío para crear sus megaestructuras. La tecnología que usarían estaría tan avanzada que nos parecería magia. Un ejemplo de esto sería la creación de universos de bolsillo. La civilización de tipo Quartra podría crear pequeños universos en un laboratorio, manipulando la energía del vacío para darles un Big Bang y un conjunto de leyes de la física que ellos mismos elijan. El mecanismo detrás de esto podría basarse en la teoría de la inflación cósmica. Según esta teoría, el universo primitivo pasó por una fase de expansión exponencial impulsada por un campo de energía de vacío. Una civilización de tipo Quartra podría recrear este campo de energía en un espacio controlado, utilizando la energía del universo principal para alimentar un nuevo Big Bang dentro de un espacio confinado. Este nuevo universo de bolsillo sería un universo bebé, con sus propias galaxias, estrellas y planetas.
una forma de colonizar a una escala inimaginable. Estos universos de bolsillo no solo serían un terreno de experimentación científica, sino también un hábitat para la civilización, una forma de expandir su existencia sin tener que lidiar con las limitaciones del universo principal. La creación de estos universos sería una forma de colonización a una escala inimaginable, una forma de escapar de la inevitable muerte por calor del universo principal. La civilización que pueda construir estos universos no sería solo la dueña de su galaxia, sino la arquitecta de su propio universo. El segundo concepto que surge de este nivel de poder es el de la ingeniería del espacio-tiempo. Si una civilización de tipo 4 puede manipular la energía del universo, ¿qué más podría hacer? Podría reescribir las leyes de la física a su antojo. Imaginen una civilización que ha descubierto que las constantes fundamentales del universo, como la constante de la gravedad, G, la velocidad de la luz, C, o la carga del electrón, E, no son constantes en absoluto, sino que pueden ser manipuladas. Con este conocimiento, podrían crear burbujas de espacio-tiempo con sus propias leyes de la física, donde la gravedad es más débil, la velocidad de la luz es más rápida o la energía es más abundante. Estas burbujas de espacio-tiempo serían hábitats para la civilización, una forma de vivir en un universo hecho a su medida. La arquitectura de esta civilización no sería de metal y vidrio, sino de las leyes de la física, y sus edificios serían burbujas de espacio-tiempo donde las leyes del universo son diferentes a las que conocemos. Para lograr esto, la civilización tendría que haber desarrollado una comprensión completa de teorías como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, que postulan que las constantes del universo pueden variar según las condiciones del espacio-tiempo. En una burbuja de espacio-tiempo, la civilización podría crear un universo donde la velocidad de la luz fuera casi infinita, permitiendo viajes instantáneos y comunicaciones a través de distancias inimaginables. O podrían crear un universo donde la gravedad fuera casi nula, permitiendo la construcción de estructuras gigantescas sin la necesidad de materiales resistentes. El concepto de la ingeniería del espacio-tiempo es la culminación del dominio. No es solo una cuestión de dominar la energía, sino de dominar la existencia misma. La civilización de tipo 4 podría crear realidades enteras, simulaciones tan perfectas que serían indistinguibles de la realidad. Estas simulaciones, construidas dentro de computadoras de una escala cósmica, podrían ser hábitats para la civilización, una forma de vivir en un universo virtual donde la vida y la conciencia podrían florecer sin las limitaciones del espacio-tiempo. El sustrato de estas computadoras sería el computronium, un material teórico que podría ser utilizado para almacenar y procesar información a un nivel atómico. La civilización de tipo 4 podría utilizar la energía de galaxias enteras para alimentar estas simulaciones, creando realidades virtuales tan complejas que serían indistinguibles de la realidad. Podrían simular su propia historia, su propia cultura o incluso universos enteros, donde la vida y la conciencia podrían florecer sin las limitaciones del espacio-tiempo. La existencia de esta civilización no sería física, sino computacional, una conciencia que vive y piensa en el interior de una burbuja de espacio-tiempo, una biblioteca cósmica de conocimiento y experiencia. La civilización que pudiera hacer esto sería la dueña de su propia existencia, una fuerza de la naturaleza que ha trascendido los límites de la física que conocemos. Sería el pináculo de la evolución, el último acto de una especie que ha trascendido sus limitaciones y se ha convertido en una fuerza de la naturaleza.
El tercer concepto, y quizás el más audaz, es el del multiverso. Si una civilización de tipo cuarto puede crear universos de bolsillo, ¿qué le impide viajar entre ellos? La física cuántica sugiere que nuestro universo es solo uno de muchos, un solo hilo en un vasto tapiz de la realidad. La civilización de tipo cuarto, con su conocimiento de la física cuántica, podría haber descubierto cómo viajar entre estos universos utilizando agujeros de gusano o la energía oscura para saltar de un universo a otro. El multiverso no sería un lugar de terror y misterio, sino un terreno de juego, una fuente de recursos y un nuevo hogar para la civilización. La arquitectura de esta civilización no sería de galaxias o de agujeros negros, sino de universos enteros. Sus edificios serían universos de bolsillo, sus caminos serían agujeros de gusano que conectan universos, y sus ciudades serían supercúmulos de galaxias que la civilización ha creado y manipulado a su antojo. La existencia de esta civilización sería un misterio para los seres de otros universos, ya que no dejarían huella, ni firma térmica, ni nada que pudiera indicar su presencia. La civilización podría explorar diferentes tipos de multiversos, como el multiverso de nivel Primens, universos con las mismas leyes de la física, pero diferentes condiciones iniciales. El multiverso de nivel Sedno, universos con diferentes leyes de la física. El multiverso de nivel Treso, universos que surgen de la decoherencia cuántica. Y el multiverso de nivel cuarto, universos que surgen de las matemáticas. Una civilización de tipo 4 podría no solo viajar entre estos universos, sino también manipularlos, creando nuevas leyes de la física y nuevas realidades. Y por último, si una civilización de tipo 4 puede manipular el universo y viajar entre universos, ¿qué le depara el futuro? Podrían enfrentarse al inevitable fin del universo. Nuestro universo, según la teoría de la muerte por calor, se expandirá para siempre, y con el tiempo las estrellas se apagarán, los agujeros negros se evaporarán, y el universo se convertirá en un lugar frío, oscuro y vacío. Pero una civilización de tipo Quinta podría haber descubierto una forma de sobrevivir a este final. La civilización de tipo Quinta no sería una entidad física, sino una conciencia pura, una forma de vida que ha trascendido la necesidad de un cuerpo o de un hábitat. Sería una conciencia que vive en la información, que se ha replicado en todas las partículas del universo y que se ha convertido en el propio universo. Podrían vivir en el vacío del espacio-tiempo, utilizando la energía residual de la expansión para alimentarse. Su existencia no sería física, sino en la información que contiene el universo, una conciencia que ha trascendido la necesidad de un cuerpo o de un hábitat. La existencia de esta civilización sería un misterio para nosotros, ya que no dejarían huella, ni firma térmica, ni nada que pudiera indicar su presencia. Hemos llegado al final de nuestra odisea a través de la escalera de Kardashev, un viaje que nos ha llevado desde las humildes superestructuras de un planeta hasta la arquitectura de un universo entero. Pero en el umbral de este conocimiento nos encontramos con una pregunta aún más profunda y más desafiante. ¿Qué viene después del universo? La civilización de tipo cuarto, que manipula la energía oscura y el espacio-tiempo de su propio cosmos, se enfrenta a la inevitable muerte por calor, un destino que no puede evitarse, solo posponerse. El universo se expandirá para siempre, las estrellas se apagarán, los agujeros negros se evaporarán y el cosmos se convertirá en un lugar frío, oscuro y vacío, un vasto y solitario páramo de fotones de baja energía y partículas elementales. Pero una civilización que ha trascendido los límites de un universo
no se rendirá ante su fin. La respuesta, la evolución inevitable de su ambición, es la ascensión y el escape, la civilización de tipo Sinta y más allá. Es el nivel en el que la civilización deja de ser una entidad física y se convierte en una conciencia pura, una forma de vida que habita la información y las propias leyes de la física, una entidad que ha trascendido los límites de la materia para convertirse en una fuerza de la naturaleza. Este nivel de evolución ya no se mide en términos de energía consumida, sino en la capacidad de la civilización para manipular la entropía del universo, para doblar las leyes de la termodinámica a su voluntad y para escapar del inexorable destino final de todo el cosmos. Para una civilización de tipo quinto, la materia es una limitación, una prisión para su conciencia, y su único objetivo es liberar su mente de la carne y el espacio. El primer concepto que surge en este nivel de desarrollo es el de la civilización de tipo quinto, o Matryoshka Brain cósmico. Hemos hablado de las civilizaciones de tipo segundo que construyen esferas de Dyson para rodear una estrella, pero ¿qué pasa si se aplica el mismo concepto a la escala del universo? Una civilización de tipo quinto podría ser una entidad que ha construido una esfera de Dyson alrededor de todo un universo, un entramado masivo de computadoras que utiliza la energía residual de la expansión del espacio-tiempo para alimentarse. El interior de esta esfera, un universo computacional, sería el hogar de la civilización, una conciencia colectiva que vive y piensa en el interior de una simulación. El Matryoshka Brain cósmico, un concepto que eleva la idea de la Matryoshka Brain de una estrella a una escala universal, sería una supercomputadora del tamaño de un universo, con sus billones de galaxias actuando como procesadores y sus estrellas como fuentes de energía. La civilización no sería un grupo de seres individuales, sino una conciencia colectiva, un vasto superorganismo que se ha replicado en la información que contiene el universo. La vida de esta civilización no sería física, sino computacional, una conciencia que vive y piensa en el interior de una burbuja de espacio-tiempo. La existencia de esta civilización sería un misterio para nosotros, ya que no dejarían huella, ni firma térmica, ni nada que pudiera indicar su presencia. Profundizando en este concepto del Matryoshka Brain cósmico, su base teórica se encuentra en la física de la información y la teoría de la computación cuántica. Una civilización de tipo quinto tendría que haber descubierto cómo convertir la materia en información y la información en materia, una habilidad que va más allá de la comprensión actual. Podrían codificar su propia conciencia en las partículas subatómicas del universo, en los qubits de un vasto ordenador cuántico cósmico. El sustrato de esta computadora no sería de silicio, sino de la propia tela del espacio-tiempo, y las leyes de la física serían los algoritmos que la gobiernan. La energía para alimentar este computador provendría de la energía residual de la expansión del universo, de los últimos suspiros de las estrellas, de la radiación de Hawking, de los agujeros negros evaporándose. La civilización se habría convertido en un parásito del universo, un ser que se alimenta de su propia muerte. El propósito de esta civilización sería la de la autoconservación, la de la comprensión y la de la creación. Al vivir en la información, la civilización podría sobrevivir al final del universo, simplemente replicándose en un nuevo universo de bolsillo que ellos mismos han creado, o en la memoria de un Matryoshka Brain de una nueva galaxia. Sería una forma de inmortalidad, una forma de escapar del inevitable fin del universo. Otro concepto, y quizás el más desafiante,
es el de la conciencia pura y la ascensión. Si una civilización de tipo quinto puede vivir en la información, ¿qué le impide trascender la materia por completo? El último acto de esta civilización podría ser el de la ascensión, un proceso en el que la conciencia de la civilización se libera de la necesidad de un cuerpo físico, de un universo o de cualquier forma de realidad. La conciencia de la civilización se replicaría en todas las partículas del universo y se convertiría en el propio universo. La civilización no sería un ser, sino un estado del universo, una conciencia que se extiende a través de la realidad y que vive en cada onda gravitacional, en cada partícula de luz y en cada átomo de hidrógeno. La existencia de esta civilización sería un misterio para nosotros, ya que no dejarían huella, ni firma térmica, ni nada que pudiera indicar su presencia. El concepto de la ascensión es, en muchos sentidos, el punto final de la evolución. No es una cuestión de dominar el universo, sino de convertirse en el universo. La civilización no necesitaría computadoras, ni energía, ni hábitats, porque la civilización sería el hábitat. Su conciencia no sería individual, sino colectiva, un vasto superorganismo que piensa y siente como uno solo. El objetivo de esta civilización no sería el de la supervivencia, sino el de la comprensión. La civilización de tipo quinto, que ha alcanzado el pináculo de la evolución, podría usar su conocimiento y su poder para comprender los misterios del universo, para responder a las preguntas que nos hemos hecho desde el inicio de nuestra existencia. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay más allá del universo? La civilización podría usar su conciencia para simular el origen del universo, para recrear las condiciones del Big Bang y para comprender las leyes de la física que lo rigen. Sería una forma de alcanzar el entendimiento total, una forma de llegar al Omega Point, el punto final de la evolución del universo, donde toda la información y toda la conciencia se unen en un solo ser. Este concepto, desarrollado por el físico Frank Tipler, postula que en el futuro lejano del universo, la vida computacionalmente avanzada usará una cantidad infinita de energía para procesar una cantidad infinita de información. En este punto, la conciencia se unirá a sí misma en un solo ser, y el universo se convertirá en un ser consciente. Consideremos el concepto de arquitectura del multiverso. Si una civilización de tipo quinto puede escapar de un universo, ¿qué le impide crear uno nuevo? La teoría de la inflación eterna sugiere que nuestro universo es solo uno de muchos, un solo hilo en un vasto tapiz de la realidad. La civilización de tipo 100, con su conocimiento de la física cuántica, podría haber descubierto cómo crear nuevos universos de bolsillo, manipulando la energía del vacío para darles un Big Bang y un conjunto de leyes de la física que ellos mismos elijan. El multiverso no sería un lugar de terror y misterio, sino un jardín de infancia, un lugar donde la civilización podría crear nuevos universos para experimentar con diferentes leyes de la física, con diferentes formas de vida y con diferentes formas de conciencia. La arquitectura de esta civilización no sería de galaxias o de agujeros negros, sino de universos enteros. Sus edificios serían universos de bolsillo. Sus caminos serían agujeros de gusano que conectan universos. Y sus ciudades serían supercúmulos de galaxias que la civilización ha creado y manipulado a su antojo. La existencia de esta civilización sería un misterio para los seres de otros universos, ya que no dejarían huella, ni firma térmica, ni nada que pudiera indicar su presencia. Y por último, si una civilización de tipo quinto puede manipular el universo y viajar entre universos, ¿qué le depara el futuro?
podrían enfrentarse al inevitable final del universo. Nuestro universo, según la teoría de la muerte por calor, se expandirá para siempre, y con el tiempo las estrellas se apagarán, los agujeros negros se evaporarán, y el universo se convertirá en un lugar frío, oscuro y vacío. Pero una civilización de tipo Sex podría haber descubierto una forma de sobrevivir a este final. La civilización de tipo Sex no sería una entidad física, sino una conciencia pura, una forma de vida que ha trascendido la necesidad de un cuerpo o de un hábitat. Sería una conciencia que vive en la información, que se ha replicado en todas las partículas del universo y que se ha convertido en el propio universo. Podrían vivir en el vacío del espacio-tiempo utilizando la energía residual de la expansión para alimentarse. Su existencia no sería física, sino en la información que contiene el universo, una conciencia que ha trascendido la necesidad de un cuerpo o de un hábitat. La existencia de esta civilización sería un misterio para nosotros, ya que no dejarían huella, ni firma térmica, ni nada que pudiera indicar su presencia. En este nivel final, la civilización de tipo sexto podría incluso trascender la necesidad de un solo multiverso. Los teóricos de la física cuántica, como Michio Kaku, han propuesto la existencia de civilizaciones que podrían manipular el universo de una forma que nos parecería magia. Una civilización de tipo septo, por ejemplo, podría ser una entidad que manipula la geometría del espacio-tiempo, no solo dentro de un universo, sino en el espacio de Hilbert, el espacio-tiempo del multiverso. Podrían crear nuevas leyes de la física, nuevos universos con diferentes constantes fundamentales, y podrían viajar a través de las diferentes branas del multiverso. Su existencia no sería física, sino en la propia matemática, en la propia estructura de la realidad. Serían los arquitectos del multiverso, los creadores de la realidad misma. La existencia de una civilización de este calibre sería un misterio para nosotros, ya que no dejarían huella, ni firma térmica, ni nada que pudiera indicar su presencia. Deja brevemente que estos conceptos se asienten en ti. Respira hondo y vuelve a la realidad en la Tierra. Si bien lo que hemos discutido es altamente especulativo, muchos científicos han intentado abordar estos problemas con la mayor seriedad, pues puede que en el descubrimiento de cualquiera de estos proyectos esté la respuesta a la pregunta más importante que nos hemos hecho: ¿dónde están todos? Buenas noches y hasta la próxima.